será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Feliz sábado, apreciados hermanos. Es un gozo nuevamente encontrarnos con cada uno de ustedes. Si les preguntara cómo se encuentran, yo espero que la respuesta sea bendecidos y en victoria, porque el gozo que tiene el cristiano solo lo da el Señor Jesús. Bienvenidos a nuestra programación, que es para honrar a nuestro buen Dios. Pero antes, inclinemos nuestro rostro para orar. Oremos. Querido Padre Celestial, hoy venimos ante tu presencia para honrarte, para glorificarte y para darte gracias por todo lo que haces por nosotros. De manera especial, Señor mi Dios, pedimos tu bendición durante este día sábado. Que podamos honrarte, podamos mantener un corazón alegre y dispuesto a alabar tu divino nombre. Gracias, Señor mi Dios, por todos los hermanos que están en sintonía de la programación. Sé con ellos y quédate a su lado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Comparto para ustedes lo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 23, el verso 26. Dice así: Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ese es el deseo del Señor para ti en esta mañana de sábado. Ahora cantemos juntos el himno 398, Cuando sopla irada la tempestad, y seguido el himno 494, Cerca un alma agobiada está. Cantemos todos juntos. Cuando sopla irada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener un ancla que apoyará. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Arrecifes hay que marcando van, el sendero triste de muerte cruel, donde vidas mil naufragando están, sin tener un ancla ni timonel. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad, si el Señor llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Cerca un alma agobiada está, ve y ayúdala hoy. Hazle
con la palabra de Dios en la lectura bíblica del libro de Proverbios capítulo 23, versículos 17 y 18, que dice lo siguiente: No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Meditando en estas hermosas palabras, cantaremos el himno El Salvavidas en la versión antigua del himnario, el himno número 358 y seguido el himno número 66, Omnisapiente Dios. Alabemos al Creador. El salvavidas deprisa lanzar, echa la cuerda al bravísimo mar. Allá en las olas, en la oscuridad, naufraga un hermano que habéis de salvar. Lanzad la cuerda del salvavidas, del se lo lleva el mar. Lanzad la cuerda del salvavidas y al perdido a salvar. El salvavidas con mano veloz, porque tardando tranquilos quedáis. Ved ya se hunde en el vórtice atroz. Lanzad pues el bote, tardíos no seáis. Lanzad la cuerda del salvavidas, del se lo lleva el mar. Lanzad la cuerda del salvavidas y al perdido a salvar. A los perdidos llevan salvación, no habéis sentido jamás tal pavor. La sombra omnisapiente Dios, Rey que ordenas el universo por tu potestad. Muestra tu amor desde el cielo donde reinas. Danos tu paz, Dios de eterna bondad. Piadoso eres tú, y aunque este mundo te ha rechazado y desprecia tu grey, tienes paciencia con el errabundo. Haz que también obedezca tu ley. Justo eres tú, Señor, perdón pediste por los que daban de muerte muy cruel. Hoy te rogamos por los que redimiste, oigante y lleguen al santo vergel. Te agradecemos hoy, te alabamos, pues nos libraste de la maldición. Por todo el mundo tus glorias cantamos, tuyo el poder, Rey de la creación. Ahora tendremos la escuela sabática.
Bienvenidos a la Escuela Sabática. Es un gozo abrir la palabra de nuestro buen Dios y estudiarla durante toda la semana, al igual que la lección. En el Proverbio 5 nos dice la palabra de Dios: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Que este sea el deseo de cada uno de nosotros, cada vez que estudiamos la palabra de nuestro buen Dios, que su amor, su verdad y su carácter se manifiesten en nuestra vida. Ahora escucharemos el capítulo para hoy de Reavivados por su palabra. Prestemos atención al mensaje de Dios. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Como es de costumbre, en cada trimestre una división es apoyada por nuestras ofrendas. Desde ya puedes hacer preparativos. El Señor desea que tú colabores con tus recursos y por eso te mostramos a continuación el informe misionero y seguido Nuevo Horizonte. Misionero y Nuevo Horizonte. Informe misionero Polonia para el sábado 26 de agosto. Una prueba para un padre y para Dios. Una noche, un padre viajaba en auto por Polonia con su hijo adolescente, Tomás. Por el camino, el padre iba hablando sobre las maravillosas experiencias que había tenido con Dios viajando por carretera. Cuando voy en el auto manejando y sucede algo, como por ejemplo que el auto deje de funcionar, Dios siempre me ayuda. Un mecánico viene al rescate, o alguien se detiene para ayudarme, o el auto se estropea cerca de un taller mecánico, comentaba el padre. Tomás escuchaba, pero sin hacer ningún gesto visible, no reaccionaba ante nada de lo que oía. Al rato, padre e hijo se detuvieron en una gasolinera para repostar. Sin embargo, al intentar arrancar el auto para irse, no encendió. Ahora Tomás sí tenía una respuesta visible en el rostro. Sonreía. Mira, papá, comentó. Ahora podemos poner a prueba lo que venías diciendo. Veamos si Dios realmente te ayuda. Cuando estás reposteando en una gasolinera y algo le sucede al auto, como por ejemplo, que deje de funcionar. El padre se dirigió hacia la mujer que estaba encargada de la gasolinera y le preguntó: ¿hay algún mecánico disponible que me pueda ayudar? ¿Está usted bromeando?, respondió la mujer. Son las 11 de la noche. Lo mejor que puede hacer es ir a dormir a un hotel e intentar buscar un taller por la mañana. Él negó con la cabeza. No puedo hacer eso, porque necesito demostrarle a mi hijo que Dios dirige mi vida. Así que él mismo llamó a un mecánico que le había ayudado la vez anterior. El mecánico le hizo un rápido diagnóstico telefónico de lo que podía estar fallando en el auto. Pero el padre no pudo entender las instrucciones que le daba sobre lo que tenía que hacer para arreglar el problema. Además, de todos modos, no tenía herramientas para hacer lo que indicaba. Tomás salió del auto mientras su padre hablaba por teléfono con el mecánico y le dijo: «Papá, hay un grupo de mecánicos que tiene un problema con un auto y están esperando a que les llegue la pieza de repuesto que les falta. Quizás puedes decirle que mientras esperan echen un vistazo a nuestro auto». «Sí, hijo, llámalos. Diles que vengan», le indicó su padre. Los mecánicos en 5 minutos arreglaron la avería. El padre se sintió feliz. «¿Ves cómo Dios sí actúa?», le comentó a su hijo con una sonrisa en el rostro. Entonces les dio las gracias a los mecánicos, les pagó y les regaló un libro de literatura cristiana. Los mecánicos se lo agradecieron y se fueron, excepto uno, que se quedó. «Yo lo conozco a usted», le comentó. «¿Sí? Bueno, muchas personas nos parecemos. Quizás me está confundiendo con alguien más que se parece a mí», dijo el padre. «No», insistió el hombre, «yo lo conozco. Lo vi en un programa de Semana Santa en la Iglesia Adventista». Efectivamente, el padre recordaba aquel programa que había ayudado a dirigir mientras servía como director del departamento de jóvenes de la Iglesia Adventista de Polonia. «Sí, ese era yo», confirmó. «Yo fui adventista», confesó el hombre, «pero ya no lo soy». El padre miró al hombre con profunda compasión.
No es casualidad que estemos aquí, le dijo, ni que yo haya tenido un problema con el auto para que usted pudiera ayudarme y después tener esta conversación. Oró con el hombre y le regaló un libro religioso. Acto seguido, cada cual siguió su camino. El padre de este relato, que se llama Ryszard Zankowski, no sabe qué sucedió con aquel hombre, pero estoy seguro de que Dios nos dirige de maneras maravillosas si le seguimos, afirma. Gracias por sus ofrendas del 13º sábado de 2017, que ayudaron a construir el estudio de televisión de Hope Channel en Polonia. Actualmente, Ryszard Zankowski es el presidente de la Iglesia Adventista de Polonia y habla con frecuencia en un programa de este canal. Nuevo Horizonte Evangelismo para el sábado 26 de agosto. Evangelismo sabio. El fruto del justo es el árbol de vida. El que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. El rey Salomón no lo pudo expresar de una manera mejor. Conquistar almas siempre ha sido un arte y una elevada ciencia. Por tal razón deberíamos considerar 3 puntos esenciales al llevar un alma a Cristo, ya que en medio de la motivación y sin mala intención, pensamos de una vez en estas frases como: quiero llevarte a mi iglesia, te invito a mi iglesia, ¿cuándo vas a venir a mi iglesia? Quiero que conozcas mi iglesia, etc. De hecho, de esta manera obstaculizamos el proceso sabio de ganar almas. Por ello consideramos los siguientes pasos. Primero, gánalo para ti. Segundo, gánalo para Cristo. Y tercero, gánalo para la iglesia. Ganarlos para nosotros mismos implica ganar su confianza, su aprecio, su cariño y su amistad. Esto implica tiempo, esfuerzo, recursos, dedicación y un amor sincero y desinteresado que cautive el corazón. Hemos de ganarlos para Cristo mostrando su amor, su gracia, su sacrificio, su misericordia, su juicio y su pronto regreso. Finalmente llegará el momento para ganarlos para la iglesia, extendiéndoles una invitación a una conferencia o a un sábado especial, a un servicio regular o a un grupo pequeño. Sin lugar a duda, aunque suena sencillo en la práctica, no lo es del todo, porque siempre hay un precio que pagar. Elena G. de White señala: anímense por las palabras del Salvador. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De este compañero divino recibirá instrucción en la ciencia de salvar almas. Obreros Evangélicos, página 484. Al concluir, es bueno recordar que el sabio ganará por sí mismo una persona y llevará a Cristo y la llevará al grupo pequeño o a la iglesia. De esta manera, cada persona que vaya al templo no se sentirá extraña, porque tendrá personas amigas y conocidas que no permitirá que pase desapercibida. De lo contrario, se sentirá valorada, apoyada y parte de una gran familia, porque el fruto del justo es el árbol de vida. Repaso de la lección. Buscamos en la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 2, que dice lo siguiente: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata lo buscares y la escuchares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Meditando en estas hermosas palabras, escucharemos el repaso de la lección de Escuela Sabática por el Dr. Armando Ríos. Prestemos atención al mensaje de hoy. Mis queridos hermanos, estamos aquí otra vez listos para estudiar la palabra de Dios. Este trimestre estamos estudiando el libro de Efesios. Y mis hermanos, compartan con aquellos que necesitan saber de la palabra de Dios. Y no se olviden que si quieren una copia de esta presentación, vayan al internet y pongan escuelasabática2000.org para obtener su copia completamente gratuita. Hoy día vamos a estudiar Anden como sabios. Y vamos a orar, mis hermanos. Santo, santo y santo Dios que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, porque ahora nos reúnes para estudiar tu Santa Biblia y para saber cómo debemos portarnos en la vida cristiana. Ayúdanos a comprender, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine
y que tu Espíritu Santo pueda bendecir a nuestros hijos y pueda cuidarles. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Anden como sabios. El versículo de memoria está en Efesios 5, 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios, y este versículo vamos a estudiar después. Vamos a estudiar los primeros versículos del capítulo 5, pero antes de eso vamos a repasar lo que vimos la anterior semana. Habíamos visto que nuestras vidas deberían ser modeladas por Cristo, que si estas vidas están modeladas con Cristo, entonces debemos hablar la verdad, debemos trabajar, debemos usar las palabras buenas y luego antes debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y todo eso el apóstol Pablo dice que debemos hacer como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y habíamos dicho que eso terminaría diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Y hoy día el capítulo 5 empieza de esta manera. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imiten a Dios, imiten lo que Dios ha hecho, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Entonces hay que ser imitadores de Dios. ¿Imitadores de Dios cómo? ¿Cómo? Imitadores de Dios como hijos amados, y esa es una gran verdad en la Biblia. Como hijos amados, somos los hijos amados de Dios. Y miren cómo recalca eso 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero porque de tal manera amó Dios al mundo. Él nos amó primero. Entonces, imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados y debemos ser imitadores de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué cosa? Miren lo que dice Efesios 5:2. Y andad en amor. Andad en amor. Lo primero que tenemos que hacer es imitar el amor de Dios y andar en amor. Debemos andar en amor. Y andad en amor, ¿cómo? ¿Cómo? Miren lo que dice el apóstol Pablo: como también Cristo nos amó. Como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Cómo nos amó Cristo? Se sacrificó por nosotros. Por eso Filipenses 2:5 decía: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cómo Él dio su vida por nosotros. El versículo 6 y 8 de Filipenses 2, miren lo que recalca: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de
cruz. Él entregó, sacrificó su vida solamente por amor, como también Cristo nos ama. Cristo se sacrificó por amor. Cristo se sacrificó por amor. ¿Y se sacrificó por quién? ¿Por quién? Miren lo que dice el apóstol. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros, por cada uno de nosotros. Y lo grande de por cada uno de nosotros está en Romanos 5:8. Miren lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mereciendo la muerte, mereciendo la paga del pecado que es la muerte, siendo esa clase de seres humanos, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Esa es una gran maravilla. Yo debía morir, nosotros debíamos morir, todos debíamos morir porque somos pecadores, pero Dios, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, dijo: yo voy a morir por ellos. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Anden en amor, porque Cristo se sacrificó por amor y Cristo murió en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar. Y Dios hizo ese plan mucho antes que el hombre habría caído en pecado, mucho antes. Y después, cuando el hombre cayó en pecado, este plan se ilustró en el santuario, en las cosas que hacían el santuario. Y siguiendo esa figura del santuario, miren lo que dice el apóstol: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio, ¿a quién? A Dios. Eso se refleja en los sacrificios que se hicieron en el santuario. Éxodo 29:18, por ejemplo, nos dice: y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová. Es holocausto ¿para quién? Para Dios. Y luego, ¿qué? Es ofrenda quemada ¿a quién? A Jehová. Ofrenda y sacrificio ¿a quién? A Dios. Entonces el sacrificio se hizo a Dios. El sacrificio de Cristo se hizo a Dios. Y luego que Dios aceptó el sacrificio porque es una ofrenda grata. Porque fue y es una ofrenda grata. Dios aceptó el sacrificio. Y entonces, como Dios mostró su amor hacia nosotros, Él nos dice: anden en amor. Y eso es importantísimo, que tenemos que andar en amor, porque miren lo que dice Efesios 5:3-5. En este versículo resalta la siguiente frase: como conviene a santos, como conviene a santos, anden en amor como conviene a los santos, como los santos deberían andar. Pero aquí contrasta: ¿cómo no deberíamos andar? ¿Cómo no deberíamos andar? Por eso dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene. No deben practicar estas cosas malas entre vosotros, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si practican todas estas cosas malas, cuidado, porque no van a tener herencia en el reino de Dios. Lo que tenemos que hacer es anden en amor. Entonces, la primera parte dice, anden en amor con acciones de gracia. Debemos andar en amor. Pero el capítulo 5 continúa con esta declaración. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas. Nadie les engañe con palabras vanas. Engañe acerca de que está hablando de estas cosas malas que algunos tergiversan y presentan cosas malas como doctrinas. Está hablando de esas doctrinas fraudulentas. Y miren cómo complementa Romanos 16, 17 al 18 esa idea. Miren lo que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Cuidado con los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Cuidado, dice, cuidado que nosotros nos hagamos engañar con palabras vanas, con doctrinas que no están aquí en la Santa Biblia. Tenemos que tener cuidado. Pero no solamente dice eso, miren lo que añade: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y aquí recalca la palabra la ira de Dios. Ahora, ¿cuál es la relación entre la ira de Dios y que somos hijos amados? ¿Cuál es esa relación? ¿Habrá una relación especial o son cosas contradictorias de la Biblia? ¿Qué es lo que desea Dios para los hijos que Él ama, para todo el mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es lo que desea Dios para todo el mundo? Miren lo que dice 2 Pedro 3, 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él nos ama tanto al mundo, que es paciente, que no viene todavía porque Él quiere que todos nos arrepentamos, no quiere que ninguno perezca. Ese es su amor. Pero tenemos que elegir entre la paga del pecado es muerte o la dádiva de Dios, que es vida en Cristo Jesús. Tenemos que elegir. Y finalmente, ¿qué va a pasar con nuestra elección? Miren lo que dice aquí: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El día del Señor va a venir, y entonces, ¿qué va a pasar? Si hemos elegido a Dios, si hemos elegido
aceptar el gran amor de Dios, vamos a ser salvos. Dios nos va a salvar. Pero si hemos elegido el pecado, la paga del pecado que es muerte, entonces miren qué es lo que va a pasar. Apocalipsis 6, 16, 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira ha llegado, el gran día de la segunda venida ha llegado, donde va a dar a cada uno lo que le corresponde. Si has elegido a Dios, la vida eterna. Si has elegido a Satanás, has elegido el pecado, tú has elegido la muerte, y ahí va a decir: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Esa es la elección ante el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Tenemos que elegir en estos momentos. Cada momento de nuestra vida es un momento de elección. Por eso Efesios 5, 7 al 10 continúa con esta exhortación del apóstol: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Tres cosas importantes: no participen de los engaños, no participen de la desobediencia, no participen de las cosas malas que hacían antes, como fornicación, idolatría, laxivia, mentiras. No participen de esas cosas, porque en otro tiempo eran tinieblas. No participen, porque ya no son tinieblas. Ahora, ¿qué tienen? Ahora sois luz en el Señor. Ahora ustedes han recibido la luz de la vida. Tres cosas importantes. Y si ha ocurrido eso con nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Andad como hijos de luz. En primer lugar era: anden en amor, y ahora nos dice: anden como hijos de luz. En este versículo hay tres características de los hijos de luz, y estas características están aquí, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Anden como hijos de luz, con bondad, con justicia y con verdad. Y luego termina el versículo 10. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. En otras palabras, busquen lo que agrada al Señor. Entonces la segunda parte es: anden como hijos de luz. Pero el capítulo 5 no termina ahí. Hay más consejos del apóstol Pablo. Miren lo que dice Efesios 5, 11 al 13. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No participen. Eso es tan importante para el apóstol, que lo dice en este versículo y lo dijo anteriormente. No sean partícipes con ellos. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas. No participen, sino ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sino más bien reprendedlas. Miren cómo traduce esta parte la Nueva Biblia Viviente. Más bien, háganles ver sus pecados. ¿Cómo? ¿Cómo debemos hacerles ver sus pecados a los que están en tinieblas? ¿Cómo? Con sabiduría. Como Dios, como Jesucristo estando en la tierra,
lo hizo. Un ejemplo de esa sabiduría está aquí, Juan 8, 8 al 9. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, háganles ver sus pecados. Dios les mostró sus pecados de una manera inteligente, sabia. Entonces, ¿qué sucedió? Salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Por qué actuaron de esta manera, acusados por su conciencia? ¿Por qué? Porque ante la luz, ¿qué es lo que pasa? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que se manifiesta todo. En otras palabras, ustedes son la luz del mundo. Ustedes, con ejemplo, con amor, con paciencia, deben mostrar a otros a la luz de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Isaías 61 al 3 dice: levántate y resplandece. Entonces tenemos que levantarnos y resplandecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tenemos que resplandecer porque hemos recibido la luz. Dios nos ha dado la luz. ¿Qué más? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Tenemos que levantarnos y resplandecer, porque hay tinieblas en la tierra. Nosotros hemos recibido la luz, hay tinieblas en la tierra, y luego ¿qué? Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces seremos una luz para la tierra. Levántense y resplandezcan. Levántense y resplandezcan. Y miren cómo lo dice eso Efesios 5:14. Por lo cual dice: despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Jesucristo. Levántate, resplandece, despierta tú que duermes. Entonces la tercera parte de la lección es: despierten ustedes que duermen, despierten, sean luz para el mundo. Sean luz para el mundo. Y si vamos a ser luz para el mundo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué más debemos hacer según el apóstol Pablo? Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Miren con diligencia cómo están andando, no como necios, sino como sabios. Si somos la luz del mundo, tenemos que andar como sabios, andar como sabios. ¿Qué significa para el apóstol que andemos como sabios? ¿Qué significa eso? Miren lo que dice Efesios 5, 16 y 17. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando, ¿qué cosa? Bien el tiempo. Miren cómo traduce eso la Nueva Traducción Viviente. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mayor provecho. La idea es que tenemos una gran oportunidad, un tiempo precioso, un tiempo que se asemeja a una ganga especial. Aprovechen esa ganga, aprovechen ese tiempo especial. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque aquí dice, porque los días son malos por causa del pecado y hay que aprovechar la oportunidad para ser luz aquí en la tierra. Y no solamente para ser luz en los días malos, sino también hay que aprovechar la oportunidad para lo siguiente. Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Aprovechen bien el tiempo para que se vistan de toda la armadura de Dios y estén listos para resistir en el día malo y estén firmes. Tenemos que estar firmes, tenemos que aprovechar de toda la oportunidad para estar firmes estudiando la palabra de Dios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Estudien la palabra de Dios, conozcan la palabra de Dios. Miren cómo Romanos 12:2 recalca esto que está diciendo Efesios capítulo 5. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces hay que aprovechar toda oportunidad, toda ganga, para predicar el Evangelio y para prepararnos con la armadura de Dios y estar firmes en el día malo. Hay que aprovechar toda oportunidad. Y miren qué más dice el apóstol Pablo, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Cuidado con el vino. Cuidado con el vino que solamente causa, ¿qué cosa? Disolución, solamente causa peleas. Al contrario, antes bien sed llenos del Espíritu. Hay que estar llenos del Espíritu. Y cuando estamos llenos del Espíritu, ¿qué ocurre según el apóstol? Miren lo que dice Efesios 5:19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Alaben al Señor con ¿qué? Con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Tienen que alabar a Dios en sus corazones. Pero aquí añade algo importante para el cristiano. Algo que es importante. Miren lo que añade. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Tenemos que dar gracias por todo lo que nos ocurre. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dar gracias por todo lo que nos ocurre? Porque miren lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que nos ocurre finalmente es para nuestro bien. Por eso tenemos que dar gracias por todo al Dios y Padre. Entonces sean imitadores de Dios y den gracias por todo. Den gracias por todo. Y finalmente este versículo termina con esto: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si notamos algo especial entre el versículo 18 y el 20, nos vamos a dar cuenta que está el Espíritu
Espíritu Santo. Está Dios el Padre y está nuestro Señor Jesucristo, las tres personas de la divinidad que están trabajando para salvarnos. Entonces, mis hermanos, anden en amor, anden como hijos de luz, levántense y resplandezcan, anden como sabios, sed llenos del Espíritu Santo, dad gracias por todo a Dios. Dios quiera, mis hermanos, que nuestra vida poco a poco madure a lo que Dios nos pide que hagamos. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a ser mejor y mejores cristianos. Que Dios nos cuide, mis hermanos. Les habla Miriam Malca de Flamenco, especialista en medicina nutricional y estilo de vida. No es recomendable dormir en lugares totalmente cerrados. Pueden presentarse mareos, dificultad en la respiración, alergias, dolor de cabeza o simplemente cansancio por no poder dormir bien. Es beneficioso para la salud en general dormir en lugares ventilados y esto puede ser dejando la puerta de tu habitación abierta mientras duermes. Un estudio elaborado por la Universidad de Eindhoven desveló que dormir con ventilación durante la noche reduce en un 40% el nivel de dióxido de carbono en la habitación. Un menor nivel de dióxido de carbono te asegura un sueño más profundo y un menor número de desvelos durante la noche. Durante el día también es importante abrir las ventanas para dar oxígeno. Además, el cambio de aire nos hace sentirnos más cómodos, disipa los malos olores y mantiene la humedad en el aire a raya. La falta de aire limpio te hace sentir asfixiado, produciéndote incomodidad. Si ventilamos bien todas las habitaciones de nuestra casa, evitaríamos la aparición de moho. Además, impediríamos posibles afecciones respiratorias. Si no respondemos correctamente a esta necesidad de dormir en una habitación ventilada y limpia, corremos el riesgo de enfermarnos por los efectos de una mala ventilación. Como puedes ver, el aire es vital para la salud. Inspírate. Mayordomía. Bueno, antes de empezar a asistir a la iglesia, en la empresa en la cual yo trabajaba, me iba muy bien económicamente, no nos podíamos quejar, era un trabajo muy bien remunerado, era una empresa privada. El problema es que era de lunes a sábado. Platicando con mi familia llegamos a un acuerdo entre los cuatro en el cual les dije que yo cumpliendo 10 años en esa empresa iba yo a renunciar al trabajo. A mí lo que me sorprendió es la fe que él puso en Dios, porque él, una seguridad me decía, es que yo hice un trato con Dios. Me decía, yo le dije, si tú me cuidas durante 10 años en ese trabajo, yo renuncio, dejo el trabajo y te voy a servir completamente. Pero yo renuncio a ese trabajo, me dan mi liquidación y pues con la liquidación estamos tranquilamente un tiempo, 7 meses para ser exactos. Pues ya me empecé a preocupar y yo le dije, oye, está bien confiar en Dios, pero tampoco abuses. Oye, pues hay que salir a buscarlo, el trabajo no te va a caer del cielo. Pero él me contesta, no, pero es que
hicimos un trato con Dios. Yo ya le cumplí, me dijo. Ahora yo quiero que Él me cumpla. Cuando a mi puerta llega un amigo y me dice que si yo quiero entrar a trabajar al gobierno del estado, entonces, pues a quién lo van a buscar a su casa para trabajar en el gobierno del estado. Entonces, desde ese momento tengo 4 años trabajando en el gobierno del estado, de lunes a viernes, el cual a mí me permite, por así decirlo, llevar a mis hijos a la escuela, en algún momento asistir a algunos eventos que ellos tienen. Me permite también asistir a la iglesia, poder tener ya cargos. Me tuve que bautizar en ese tiempo, y desde ese momento he seguido una vida cristiana lo más correcta que he podido con la ayuda de Dios. Cuando llegaron a la casa a ofrecerle el trabajo, yo realmente hasta, no, me dio risa, porque digo, ¿de qué privilegios gozan? Fue algo sorprendente, pero por eso agradecemos a Dios por ello, porque es algo que no nos esperamos. He tenido la oportunidad de testificar, he hablado. En el trabajo en el cual estoy yo, no hay adventistas, nada más estoy con mi amigo, somos 2. Sí hemos testificado, hemos hablado de lo que nos ha pasado, pero pues el testimonio que se da ante ellos es lo más valioso. Y estamos seguros que el día de mañana puede que alguno de ellos, con la mano de Dios y el Espíritu Santo, puedan aceptar a Cristo, y ellos también puedan hacerlo lo conveniente, ¿verdad? Pues de hecho, la fidelidad a Dios siempre hemos tenido en cuenta, que el ser fieles a Dios es lo que nos lleva a que sus promesas también sean cumplidas, porque las promesas de Dios también son condicionales. Él dice en Jeremías 33:3, y nosotros creemos en eso, donde dice, clama a mí y yo te responderé. Y eso es lo que nosotros confiamos, y nosotros realmente nos alegramos de que Dios cumple sus promesas y es fiel, que a veces nosotros abusamos de ellas, pero nosotros lo hemos visto en nuestra vida, que realmente Dios hace maravillas con los que ama, y nosotros somos muestra de ellos, porque Dios nos ama mucho, realmente, y lo ha demostrado en muchas ocasiones. Bueno, yo a los hermanos lo que les puedo decir es que confíen en las promesas de Dios, que Dios tiene sus tiempos de Dios son exactos. A veces nosotros tal vez queremos condicionarlo, pero sobre todo lo que debemos de hacer es confiar en Él. Y yo soy muy agradecida con Dios, y por eso es que, a pesar de muchas cosas, tratamos de ser fiel a Dios. Dios promete, Dios cumple. ¿Deseas escuchar radio y televisión adventista las 24 horas del día? Te invitamos a descargar la aplicación Radio y Televisión Cristiana. Te dejamos el enlace en la descripción de este video. Ya puedes escuchar el resumen de lección de escuela sabática semanal a través de nuestro canal de YouTube, Lecciones de Escuela Sabática sin Comentarios. Búscanos en YouTube de la siguiente manera: LESSC, para encontrar mayor contenido. Ya puedes sintonizar nuestro canal AIR Canal en la plataforma de Roku. Puedes buscarnos como Canal Adventista y encontrarás AIR Canal. Rincón Infantil. Hola amiguito, hay un mensaje para ti. Dejad venid a mí todos los niños y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Tú y yo somos especiales. Escuchemos la historia de hoy. Ha llegado el tiempo del Rincón Infantil. Hola amiguito, la historia que traigo para hoy se titula Termina el viaje de Jacob, y el texto bíblico lo encontramos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso del 4 al 6, y dice así: damos muestra de que somos siervos de Dios por nuestra tolerancia y bondad. El mensaje para hoy nos dice: ser bondadosos en casa nos ayuda a aprender cómo ayudar a los demás.
¿Has estado en algún momento con algún familiar o amigo y este te ha solicitado un favor? En la historia de hoy aprenderemos de un personaje bíblico que no le solicitaron un favor, pero siempre estuvo dispuesto a ayudar. Jacob era un joven muchacho que había salido de su hogar por problemas familiares. Tenía conflictos con su hermano, ya que éste procuraba matarlo, debido a que Jacob había tomado el lugar que le correspondía. Se había presentado delante de su padre simulando ser Esaú, y éste había recibido una bendición especial que Isaac le había otorgado. En vista de esta situación, su madre lo llamó aparte y le dijo: hijo, debes irte de este lugar, tu hermano quiere matarte, es mejor que vayas a casa de tu tío Labán. Así que emprendió su viaje Jacob por el desierto, pero prontamente se quedó cansado y dormido. Mientras dormía, observó una escalera en donde muchos ángeles subían y bajaban. Era un extraño sueño, pero también escuchó una voz que le decía que él iba a estar con él. Feliz y asombrado se levantó Jacob. Dios iba a estar con él, así que prontamente armó su viaje. La piedra que había utilizado de cabecera ahora fue un monumento en un lugar que él denominó Betel, que significa luz. Jacob siguió su camino. Le restaban 720 kilómetros hasta la casa de su tío. A lo lejos observó una hermosa pradera, y mientras se iba acercando pudo ver que había un rebaño de ovejas y un pozo. Él estaba acostumbrado a ver muchas ovejas cerca de manantiales, pero no cerca de pozos, y los que conocía no tenían tapa, pero este era muy extraño, estaba tapado. Así que las ovejas empezaron a hacer ruido y Jacob se puso a pensar: ¿por qué tendrá tapa? ¿Será que es de alguien? Mientras él observaba, a lo lejos vio venir a los pastores, así que se les acercó y les preguntó: ¿ustedes conocen a un hombre llamado Labán? A lo que los pastores le respondieron: sí, claro que le conocemos. Y él les preguntó: ¿está bien el señor Labán? Ellos dijeron: sí, está bien. Casualmente, a esta hora no demora en venir una de sus hijas. Y señalando hacia el horizonte, Jacob contempló que se acercaba alguien con un rebaño de ovejas. Era una hermosa chica que venía dirigiendo a las ovejas hacia el pozo. Él le preguntó cómo se llamaban y ellas le dijeron que era Raquel, una de las hijas de Labán. Así que mientras ellos estaban conversando, Jacob le hizo la pregunta: ¿por qué este pozo tiene tapa? Ellos dijeron: bueno, en realidad este pozo es de nuestros antiguos padres y es un pozo para todos los pastores. Esperamos que todos los rebaños se unan y luego que están todos aquí, movemos la tapa y le servimos el agua a cada oveja por individual. Jacob no lo entendía porque tendrían que esperar. En ese momento ya llegó Raquel, así que Jacob muy bondadosamente quitó la tapa del pozo y empezó a servirle a cada una de las ovejas de su tío agua. Jacob empezó a tener una conversación con Raquel y le dijo: soy un pariente tuyo, vengo de muy lejos, soy hijo de tu tía Rebeca. Ella se quedó sorprendida, había escuchado de la tía Rebeca y Jacob no podía contener la emoción. Había encontrado una pariente, así que empezó a llorar desconsoladamente. Ella se acercó y le dijo: no te preocupes, dentro de poco vas a conocer a mi padre, voy a ir prestamente a casa a buscarlo. Así que sin demora, Raquel corrió a casa de su padre. Cuando llegó le contó: papá, ¿sabes? He conocido un primo, el hijo de tu hermana Rebeca. Así que Labán, asombrado y no lo podía creer, acompañó rápidamente al pozo a su hija. Estando allí le brindó un abrazo y también un beso a su sobrino. Cansado del viaje, me imagino que estás, dijo Labán. Vamos a casa y allí te podré servir alimentos y podemos platicar mejor. Cuando Jacob llegó a casa de su tío Labán, estuvieron platicando de todas las cosas que habían sucedido en tanto tiempo. Y también les habló de su madre, que estaba ya anciana, pero muy bien de salud, y que les enviaba saludos. Labán y Jacob entablaron una relación, y él estaba muy agradecido porque Jacob había venido a su casa y su tío también le había recibido con bien.
Así como Jacob ayudó a los pastores a quitar la piedra del pozo sin que se lo pidieran, Dios también desea que tú seas un niño bondadoso y cada vez que tengas la oportunidad de ayudar a alguien, lo hagas con cariño y con amor. Dios siempre recompensará las buenas acciones. Que el Señor te bendiga. No olvides, de los niños es el reino de los cielos. Esto fue nuestro rincón infantil. En el libro de Salmo capítulo 128 versículo 1 encontramos lo siguiente: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Meditando en estas hermosas palabras, escucharemos el sermón para el día de hoy por el pastor Andrés Portes. Prestemos atención a las lindas palabras de Dios. El sermón. En pensamiento a la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. La palabra de Dios dice, Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñanos en esta hora. Permita que los ángeles puedan estar con nosotros y su Espíritu nos guíe y nos dirija en todo detalle en esta hora. Amén. Padre, damos gracias, muchísimas gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su santa palabra. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Agradecemos también la presencia de los hermanos y las hermanas. Gracias por todas las personas que nos siguen a través de la radio, la televisión, la internet. Bendiga a cada uno de ellos y ellas. Y ahora le rogamos, permita que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Señor, permítanos estar en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Que nada ni nadie interrumpa la recepción de su verdad. Amén. Haga en nosotros y con nosotros su voluntad ahora y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie La Ciencia de la Salvación. El título del tema para hoy es El Cuarto Canto. ¿Qué tiene esto que ver con la salvación? Cuando usted estudia la Biblia, especialmente cuando estudia lo que es el Evangelio, descubre que en la palabra de Dios, la palabra Evangelio tiene una variedad de definiciones desde el punto de vista de los títulos. Por ejemplo, Evangelio, se habla del Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Pablo. Pero también se habla del misterio de Dios, de la ciencia de Dios, de la sabiduría de Dios, de la revelación de Jesucristo. Cada uno de estos títulos tienen que ver con la misma cosa. Como Cristo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, como Cristo muere
es sepultado y resucita. Ese es el Evangelio. Por tal razón, el Evangelio es una persona. El Evangelio consiste en los actos que Cristo hizo para resolver el problema del pecado. Y eso se conoce como la ciencia de la salvación, la ciencia de Dios. Pablo dice, oh profundidad de las riquezas. Y él sigue añadiendo, de la sabiduría. Y sigue diciendo, y de la ciencia de Dios. La ciencia de Dios. Estamos hablando en esta semana de la ciencia de la salvación. La ciencia de la salvación es objeto de estudio por todo el universo. La ciencia de la salvación será objeto de estudio por toda la eternidad. Y todo el estudio se centra en la persona de Jesús. Ahora, mire qué interesante se pone esto. Dios mismo describió, explicó, presentó, aclaró la ciencia de la salvación. Y lo hizo en el libro de Isaías. Por eso, algunas personas le llaman a Isaías el Evangelio según Isaías. Cuando usted estudia el libro de Isaías, especifica especialmente esos 4 cantos que Dios inspira, que Dios escribe, que Dios detalla, usted descubre nada más y nada menos que el mismo Dios explica lo que es y en qué consiste la salvación. Y cuando usted estudia cada canto, cada palabra, cada frase y la enfoca en la persona de Jesús, usted descubre el secreto. Brevemente vamos a hablar, un pantallazo general, de esos 4 cantos y vamos a decir algo en esta presentación del 4º canto. Ponga cuidado. Dios en su infinita sabiduría, el Padre Celestial con todo su amplísimo conocimiento, describió en el libro de Isaías en qué consiste la salvación en Cristo Jesús, en qué consiste el Evangelio de Dios, en qué consiste el misterio de Dios, en qué consiste la revelación de Jesucristo, en qué consiste y cómo funciona el plan que Dios determinó para la salvación de los seres humanos y para resolver el problema del pecado de una vez y para siempre. Todo enfocado en Cristo, todo señalado en Cristo, todo amparado y apoyado en Cristo Jesús. En Isaías capítulo 42, versículo 1 hasta el versículo 9, Dios presenta el primer canto. Cuando tenga tiempo, vaya a su casa, siéntese y lea Isaías 42, 1 al 9. Recuerde que el siervo que ahí aparece es Cristo Jesús. Número 2, Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13. Allí aparece otra vez, como veremos en un momento, la palabra siervo, que tiene que ver con Jesús, y también la palabra Israel, que tiene que ver con Jesús. Hace unos días en algún lugar estuvimos presentando un tema de Jesús, el nuevo Israel. Alguna lo van a publicar, ya lo podrán ver en algún lugar por ahí, lo podrán ver. En el capítulo 50 de Isaías, los versículos 4 hasta el versículo 11, usted encuentra el tercer canto. Y el último es el más largo, el más extenso, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. En un momento volvemos con ese canto. Mire qué interesante se pone el asunto cuando usted pone cuidado a la belleza de ese 4º canto. Veamos la estructura del mismo rápidamente. Cuando usted va al 4º canto, descubre que este canto tiene 5 estrofas. Primera estrofa, Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. Segunda estrofa, Isaías 53, versículo 1 al 3. Tercera estrofa, Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6. Cuarta estrofa, Isaías capítulo 53, versículo 7, 8 y 9. Y la última estrofa, la quinta, Isaías capítulo 53, versículo 10 al 12. Ahora, cuando usted mira el 4º canto, se da cuenta que Dios se detiene a dar detalles específicos y especiales acerca del sacrificio de Jesús. Recuerde que el Señor está hablando en el capítulo 42, versículo 1, de mi siervo, y dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios hace un trabajo tan hermoso, tan maravilloso, tan magistral, que Dios pone y coloca las piezas en distintos lugares para luego tomarlas, unirlas y mostrar todo el contenido. Por ejemplo, cuando usted lee en el Salmo capítulo 2, versículo 7, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién está hablando? El ungido. Usted mira el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3, y habla de Jehová y de su ungido. Ungido significa Mesías, Jehová y su Mesías. En el versículo 7, el Mesías dice, yo publicaré el decreto. El Mesías nos está diciendo que hay un decreto que Dios da, que Dios dará, que Dios dio. ¿Qué significa? Dios dio un decreto diciendo que el Mesías vendría con el título Hijo de Dios.
Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando usted viene al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 8, queda bien claro que ese decreto se publicó anunciando que Cristo vendría. Y en el mismo libro, en el versículo 8, dice que Cristo es un ser divino y hasta tiene su trono. En el versículo 6 dice, adórenle todos los ángeles. Si los ángeles adoran a Cristo, entonces es un ser divino. Aquel ungido de Jehová, aquel que está con Jehová y el ungido que está al lado de Jehová en el Salmo 2, ahora aparece aquí con el Señor Jesús, nada más y nada menos como sentado en un trono, con su trono. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 Jesús dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y yo le pregunto, ¿es Cristo divino, sí o no? Sí. ¿Qué significa, Emmanuel? Dios con nosotros. Número 1. Número 2, mire qué interesante. En Isaías capítulo 42, versículo 1, ahora Dios añade un elemento nuevo. Dice, mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Está hablando ahora del siervo sufriente. Está hablando en el primer canto de los sufrimientos del Mesías, los sufrimientos del ungido. Lo que haría el ungido, el sacrificio que pasaría aquí en la tierra y cómo Dios describe el Evangelio, el sacrificio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús y los detalles de todo lo que le harían, todo lo que le pasaría. Ahora en el Nuevo Testamento, cuando Cristo es bautizado, Dios, que es el más grande teólogo que existe, une dos cosas para mostrarnos toda la verdad en una sola frase. Dios tiene la particularidad de decir cosas increíbles en una sola frase. En el capítulo número 3, versículo 17, Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, a él oír. Dios une dos frases, Salmo capítulo 2, versículo 7, e Isaías capítulo 42, versículo 1. Las une y dice, este es mi Hijo amado, este es el Mesías, este es Emmanuel, este es Dios con nosotros. Y añade, en quien mi alma tiene contentamiento. Este es el Mesías sufriente, este es el siervo sufriente. Es un ser divino que se hace hombre y se hace hombre para... Tiene 5 estrofas. Ahora, mire qué interesante. En este cuarto canto hay 15 versículos. Si usted tiene 15 piezas, ¿cuál es la pieza que está en el centro? ¿Qué número es la pieza del centro? La 8. Mire usted y vamos a buscar la pieza número 8. Agarre su Biblia, vamos rapidito. Porque en la pieza 8... en el número 8 está el secreto y el eje de todo. ¿Están listos? Miren el número 8. Isaías capítulo número 52. Vamos a contar los versículos y a ver a quién le toca el número 8. Y leamos el número 8 y usted verá cuántas maravillas, cuántas cosas hermosas hay en ese número 8. Esto es apasionante. Un rato, un día, 2 días no son suficientes para uno disfrutar todo lo que debería disfrutar, y toda la eternidad no será suficiente para dilucidar todo lo que Dios ha dicho. Isaías capítulo número 52, versículo 13. Sumemos. Por ejemplo, si usted ve el versículo 13, 14, 15, ¿cuántos van? 3. ¿Y 12 cuántos son? 3 y 12, ¿cuántos son? 15. Ahora contemos y lleguemos al número 8. En el capítulo 52, versículo 13 sería, el 13 es 1, 2, 3, y entonces comenzamos el 53, versículo 1 sería el 4. 4, 5, 6, 7, ¿cuál sería el 8? El 5, lea el 5, vamos a leer el número 5. Mire qué interesante es este versículo, dice el versículo 5, ¿cómo dice? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre él, y por su llaga, ¿qué cosa dice? Fuimos nosotros curados. Ahí está el eje de todos los cantos. Está enfocado en Jesús, en la obra de Jesús, en lo que Dios hizo a través de Jesús. Usted dirá, ¿y qué importancia tiene esto? Toda la importancia. La ciencia de Dios, la ciencia de la salvación, la sabiduría oculta, la sabiduría del cielo, está centrada en Cristo Jesús. Está enfocada en Cristo Jesús. Cuando tenga tiempo en su casa, tome el libro de Colosenses, capítulo número 2, versículo 3 en adelante, y descubra cómo Pablo en Colosenses habla acerca de la ciencia de la salvación y dice cosas tan profundas e interesantes que usted tiene que detenerse a leerla y tratar de entenderla. Y enfatiza mucho la idea del conocimiento, la idea de conocer, de entender.
De allí la importancia de comprender este cuarto canto. Vamos a ver qué podemos decir del cuarto canto y hasta dónde podemos llegar. Capítulo 52, versículo 13. Vamos a tomar por lo menos un aspecto o dos aspectos de esto. ¿Qué dice Isaías 52, versículo número 13? ¿Qué dice el versículo 13? He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. ¿Y será qué cosa dice? Puesto muy en alto. Quien está escribiendo es Dios. Nadie escribe más hermoso que Dios. Nadie escribe más lindo que Dios. Nadie compone mejor que Dios. Ahora, mira el capítulo 42, versículo 1. ¿Cómo comienza el primer canto? ¿Cómo comienza el primer canto? 42, 1. ¿Cómo dice? La primera frase que aparece. ¿Cómo dice? He aquí mi siervo. ¿Y cómo comienza el cuarto canto? 52, versículo 13. ¿Cómo comienza? He aquí mi siervo. ¿Quién está hablando? Dios. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. He aquí mi siervo. La palabra siervo en hebreo es eber, que significa sirviente, significa esclavo. He aquí mi esclavo. Cristo decidió someterse a Dios y cumplir la voluntad de Dios. Puso a un lado todos sus derechos y se despojó de todo aquello y se encomendó a Dios y vino para cumplir la voluntad de Dios. Y decidió sacrificarlo todo por amor a Dios y por amor a usted y amor a mí. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y entonces este cuarto canto describe de una manera tan hermosa lo que Cristo haría que Dios describe antes de que ocurra. Tan profundo es que la eternidad no será suficiente para ver toda la belleza de este cuarto canto. Vamos a ver rapidito esta primera frase. He aquí, ¿qué cosa? Mi siervo. He aquí mi siervo. En otras palabras, miren a mi siervo, le presento a mi siervo, contemplen a mi siervo, estudien a mi siervo, conocen a mi siervo, comprendan a mi siervo, investiguen acerca de mi siervo. Ustedes quieren aprender, aprendan con él, aprendan de él, sepan de él. Ahí está el conocimiento del universo. Si no conoce a Jesús, si no comprende a Jesús, si no acepta a Jesús, si no vive a Jesús, es como si no hubiera existido jamás. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cristo dijo, San Juan capítulo 14, versículo 6, ¿qué dice Cristo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Si usted no conoce a Cristo, está fuera de camino, está perdido. Número 1, la verdad. Si usted no conoce a Cristo, está viviendo en la mentira. Y número 3, el camino. Si no conoce a Cristo, usted no está yendo para el cielo. Ay, mamacita linda. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Oiga, estábamos en un país muy lejos de aquí. Y una noche vino un señor, él es ingeniero, bueno, es ingeniero. Y, a ver cómo digo esto. Había tenido problemas en su niñez y se había hecho ateo. Decía que no creía en Dios. Y unos amigos que lo apreciaban mucho lo invitaron a venir a la iglesia y él vino. Y le dijo, yo voy a ir una noche. Pero hay una cosa interesante con la Biblia, interesantísimo con la Biblia. Cuando usted le presenta a la gente la Biblia, por la Biblia, con la Biblia y en la Biblia, el Espíritu Santo le ilumina la mente. ¿Es así o no es así? Amén. Y cuando esa noche terminó, él quedó como tan aturdido que dijo, yo vengo mañana. Así que el otro día el amigo volvió. Y se quedó como así, como aturdido, y le dice al amigo, oye, ven acá fulano, y siempre es así. Y le dice el amigo, claro. ¿Tú estás seguro? Claro. Siempre va a ser así, la Biblia, nada más la Biblia, nada más la Biblia. Sí, pues yo vengo mañana. Cosa linda, mamá. Vino todas las noches. Y cuando ya se estaba terminando, dice él, y ya se va a acabar. Y entonces le dice el amigo, no. El pastor cuando termine aquí, luego va a ir a otra ciudad que está en tal lugar y va a comenzar allá de nuevo con otra semana. Pues yo voy para allá. Espere, de donde este hombre vive a donde era la campaña había que viajar 1:30 para ir y luego 1:30 para regresar y el otro irse a trabajar. Y esa ciudad es una ciudad muy interesante. Pregúnteme qué pasó con mi amigo ateo. Le dijo al amigo, yo quiero hablar con el pastor. Bueno, nos reunimos un día en un salón y empezamos a hablar. Me dice, dígame una cosa. Digo, dígame. Mire, yo nunca en mi vida me había expuesto a la Biblia.
porque tuve una experiencia así, cuando era niño, y me alejé de todo lo que sea religión, todo lo que sea religioso, me alejé de todo lo que tiene que ver con Dios, por esta y esta razón. Y es la primera vez en mi vida que yo vengo a una iglesia a dedicar un sermón, pero esto me ha dejado tan aturdido, que yo, en mi vida había leído la Biblia, pero esto me ha dejado tan conmocionado, porque la Biblia es la Biblia, usted no se está inventando nada, usted está leyendo la Biblia y leyendo la Biblia. ¿Y cómo es que esas cosas se relacionan todas? Le digo, amigo, estamos hablando de la ciencia de Dios. ¿Cómo? Sí. ¿Y cuál es la metodología? Si ustedes quieren, yo paro mi historia aquí y la continúo mañana. Terminamos esto y mañana les digo que le respondí. ¿Le parece bien? ¿No le parece bien? Bueno, pues está bien. Isaías capítulo 28... No le parece bien. Isaías capítulo 28, versículo 9 al 13. Vamos rapidito. La ciencia de Dios. Oye, eso le encantó. ¿La ciencia de qué? La ciencia de Dios. Mire qué cosa linda. Isaías capítulo 28, versículo número 9. ¿Qué dice el versículo 9? ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿Y qué dice ahora? A los detestados, a los arrancados de los pechos, o sea, a los bebecitos que están recién nacidos. Y oye qué cosa linda dice ahora. ¿Cómo dice ahora? Porque mandamiento tras mandamiento, ¿qué dice más? Mandato sobre mandato, ¿qué sigue diciendo? Renglón tras renglón, ¿qué dice ahora? Línea sobre línea, ¿y qué sigue diciendo? Un poquito allí y otro poquito ¿dónde? Allá, versículo 13, dice el versículo 13, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento. ¿Qué más? Mandato sobre mandato. ¿Qué dice ahora? Renglón tras renglón. ¿Cómo sigue diciendo? Línea sobre línea. Y ahora dice un poquito allí, otro poquito allá, hasta que dice que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Alabado sea el nombre de Dios. Y a este tipo el Señor lo atrapó, lo tumbó del caballo, lo amarró y lo agarró, y después de la segunda semana, sin faltar, recuerdo que a la mitad de la semana, una madrugada, Dios puso en mi mente y en mi corazón que le regalé una Biblia. Le dije, tenemos que comprar una Biblia para mi amigo, la Biblia más linda que consigan por ahí, con la letra grande, y que sea una Biblia bien bonita. Pastor, vamos a dedicársela. Se la dedicamos y todo, no sabía nada. Y llegó el domingo con donde nos íbamos. Y viene al aeropuerto. Y ¿sabes lo sabroso, lo dulce que son los hermanos? Ellos vienen y te acompañan hasta que tú te vas. Y ahí estamos hablando. Y me dice el pastor, ¿y usted cree que venga? Digo, claro que va a venir. Al rato se aparece el amigo. Y viene contento y feliz a despedir a su amigo. Y llega y me da un abrazo con los ojos llorosos. Y me dice, pastor, no sabe lo que significaron estas 2 semanas para mí. Usted no sabe cómo ha cambiado mi mente en estas 2 semanas. Pero le quiero decir algo. Voy a comprar una Biblia que sea una buena Biblia. Y yo digo, tranquilo mi hijo, tranquilo, ya eso está resuelto. ¿Cómo así? Pastor. Allá viene el pastor con la caja. Cuando abrimos esa caja y sacamos esa tremenda Biblia, le digo, mire, aquí tiene su Biblia. ¿Cómo? Nosotros sabíamos que usted iba a querer una Biblia, aquí la tiene. Y la abrazó, y me dio un abrazo y las lágrimas le corrían. Luego volvimos a ese país, porque casi todos los años estamos yendo a ese país. Y viene y me dice, le tengo una noticia. Digo, ¿cuál es la noticia? Yo, con mi esposa y mi niña, hacemos el culto todos los días. Y la Biblia la leo yo. Ahora yo le pregunto, ¿hay poder en la palabra de Dios? ¿Hay poder en Dios? ¿Puso Dios su poder en su palabra? ¿Hay poder en la Biblia? Practíquelo y usted verá. Bien, vamos a trabajar, vamos a acelerar un poco. Estamos en el canto número 4, estamos en la introducción del canto, la primera estrofa, capítulo 52, versículo número 13. Y estamos en la primera frase, he aquí mi siervo. Siervo, recuerda, dijimos que significa esclavo. He aquí mi esclavo. He aquí alguien que entregó su voluntad en mis manos. He aquí alguien que se entregó a hacer lo que yo quiera, dice Jehová. He aquí alguien que aceptó cumplir mi voluntad. Independientemente de todo, se sometió al cumplimiento de mi voluntad. ¿No fue eso lo que dijo Jesús? A ver, ¿sí o no? Cuando estaba en Getsemaní, 3 veces oró Cristo. ¿Y qué fue lo que dijo en su oración? Padre, ¿qué cosa?
si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando usted lee el capítulo número 2 del libro de los Hechos, descubre que Pablo dice que fue por anticipado consejo y conocimiento de Dios. ¿Sabía Dios lo que le pasaría a Jesucristo, sí o no? Lo sabía tanto que lo describió en estos 4 cantos y con detalles. Cómo lo iban a escupir, lo iban a maltratar, todo lo que le harían. Y Dios lo escribió y lo describió completamente. Desde los días de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Dios lo sabía. No fue una casualidad. Dios estaba muy consciente de lo que le iba a pasar a Jesús y no dio un paso atrás, y Cristo tampoco dio un paso atrás. Mi pregunta para usted: ¿merece Dios el amor suyo? Amén. ¿Lo merece o no lo merece? Amén. Recuerde que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y recuerde que es Dios que produce el amor en nosotros cuando usted lo permite. Filipenses capítulo 2 versículo 13, la Biblia dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mi pregunta para usted: ¿le gustaría que Dios produjera mucho amor en usted hacia Dios, sí o no? ¿Cuánto quieren amar a Dios? ¿Pueden levantar la mano? ¿De corazón? ¿Cuánto quieren amar a Dios de todo corazón? ¿Pueden levantar la mano? Alabado sea Dios. Veamos rapidito un poco de esta medicina que Dios preparó en Cristo Jesús. He aquí mi siervo. Cuando usted lee el capítulo número 42, versículo 1, he aquí mi siervo. Cuando usted lee el capítulo 49, versículo 1 al 3, he aquí mi siervo. Cuando lee el capítulo 49, versículos 5 y 6, mi siervo. El capítulo 50, versículo número 10, mi siervo. Y el capítulo 52, versículo 13, mi siervo. 53, versículo 11, mi siervo. Se aparecen en los 4 cantos la frase mi siervo. Presentan a Jesús como el siervo de Jehová. Todos los 4 cantos tienen que ver con el siervo. Los 4 cantos nos están diciendo: mira, el Dios Hijo se sometió al Dios Padre para cumplir la misión y el sacrificio y pagar el precio del pecado. Y yo le pregunto, amigo mío, ¿es usted una persona valiosa o no es una persona valiosa? A ver, ¿sí o no? ¿Cómo compró Cristo la libertad suya? Con la sangre de Jesús. ¿Cómo con la sangre de Él? ¿Cómo compró Dios su libertad, su liberación y su salvación? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso Pedro dice, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 20, que nosotros fuimos rescatados, no con oro, plata ni cosas corruptibles, sino con la sangre de ¿quién? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuánto cuesta usted? Usted cuesta la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Quién puede comprar la sangre de Cristo? Nadie. ¿Cuánto cuesta usted? Lo que nadie puede pagar. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es verdad o no es verdad? Y esa es la ciencia de la salvación. ¿Qué cosa es eso? La ciencia de la... Por eso dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La eternidad no será suficiente para entender esto. Cuando usted somete su cerebro a este conocimiento, cuando usted acerca su cerebro a este conocimiento del misterio de Dios, de la sabiduría oculta de Dios, de la ciencia de Dios, de la revelación de Jesucristo, del evangelio de Dios, del evangelio de Cristo, del evangelio de Pablo, cuando usted somete su cerebro a investigar ese conocimiento, su cerebro se expande, su cerebro se enriquece, su cerebro crece en el sentido intelectual espiritual. Usted se transforma en una persona que ya no es de esta tierra, sino que es ciudadano del reino de los cielos. ¿Es así o no es así? Y se constituyen en amigo, no solo amigo, sino hermano, no solo hermano, sino en hijo del Dios Todopoderoso. Y su herencia está en el reino de los cielos. Y su cuerpo se convierte en templo para morada del Espíritu Santo. Y su nombre lo registran en el libro de la vida. Y la palabra les hace renacer, nacer de nuevo. Y entonces usted participa de una simiente incorruptible. Y yo le pregunto, ¿es un misterio o no es un misterio? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los ángeles no conciben, el universo no entiende cómo personas que se llaman cristianas tienen una vida tan aburrida. Una vida tan, ¿pero qué es esto? Con un conocimiento tan profundo. Un conocimiento tan profundo. Pudieran basarme aquí en la noche contándole historias de cosas que la gente dice y expresa cuando conocen y entienden esto. El cambio y la transformación que se produce en sus vidas. Cuando se acercan, solo se acercan a tener ese conocimiento. Ahora yo le pregunto, ¿es hermoso esto o no es hermoso?
Involucra a todo el universo. Y la gente tan indiferente, tan dejada, pero por favor, cada mañana, cada madrugada, es bueno aprender algo nuevo. Hay un libro que se llama Deseo toda la gente, donde dice la autora que deberíamos cada mañana contemplar a Jesús, especialmente las escenas finales de su historia en la tierra. ¿Por qué? Porque están los 4 cantos, el cumplimiento de lo que Dios dijo. Y usted notará que la gente que hace eso, su vida es cambiada, transformada más cada vez a la semejanza de Cristo Jesús. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? Bien, vamos a someterle ahora a una carrerita, nada más para que vea la misión del siervo, la misión del Cordero. Hay un trabajo que estamos preparando que se llama el canto del Cordero. Es una manera de hacer que la gente se confunda y que no entiendan todo lo que se quiere decir, para entonces motivarle a que vengan. Y entonces hablamos del canto del Cordero. Son 4 cantos y son del Cordero, porque Cristo es el Cordero de Dios que carga, que lleva el pecado del mundo, y Cristo es el Cordero inmolado, como ya dijimos. Amnos, el Cordero apartado para el sacrificio. Arnión, el Cordero que fue sacrificado. Ahora, mire qué cosa linda. La misión de este esclavo, de este sirviente, en el capítulo 42, versículo 1, dice que traerá justicia. Isaías 42, versículo 1, dice que ese siervo sufriente traería justicia. Y allí tendríamos que pasarnos un buen rato. En el capítulo 49, versículos 5 y 6, viene a cumplir una misión. Para que seas mi salvación, termina diciendo, capítulo 49, versículos 5 y 6. A una misión favoreciendo a Israel, favoreciendo a todo el mundo. En el capítulo 53, versículo 11, dice, Él llevará las iniquidades de ellos. ¿Las iniquidades de quién? Las iniquidades de aquellos que aceptan el mensaje. Iniquidad se puede traducir como malas acciones conscientes. Cuando usted comete la falta consciente de lo que está haciendo. Cristo hizo provisión para ese pecado que usted cometió y se preparó para cometerlo. Llevará las iniquidades de ellos. En el versículo número 6 dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En el capítulo número 53, versículo 4 al 6, encontramos algo interesantísimo. Tan interesante que, como dijimos hace un momento, se convierte en el eje de todo el 4 canto. Y aparece un paralelismo de las líneas, donde nos habla que Él fue herido, que fue molido, recibió el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado sea el nombre de Dios. Hermoso es sentarse a ver cada uno de estos aspectos. ¿Cómo es que Cristo trajo justicia? ¿Cómo es que Cristo cumplió su misión? ¿Cómo es que Él llevó las iniquidades de nosotros? ¿Y cómo es que Cristo vivió esa vida trágica que vivió por amor a personas como usted y personas como yo? Y ahora le pregunto, ¿estaba Dios consciente de lo que estaba haciendo a través de Cristo? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted descubrir y comprender y conocer más profundamente todo esto? Mañana vamos a trabajar con un título que es La Ruta 53, que es justamente el capítulo 53 del libro de Isaías. La eternidad no será suficiente para estudiar esto. Pero permítame terminar con una pregunta. La pregunta mía es, ¿vino Cristo a la tierra o no vino? ¿Murió y sufrió como sufrió, sí o no? ¿Pagó Cristo el precio del pecado? ¿Triunfó Cristo sobre el diablo, sobre los príncipes, sobre los reyes, sobre la maldad, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre sus demonios, sobre la muerte? ¿Triunfó sobre todo el mundo, sí o no? ¿Tiene Cristo todo poder y autoridad en la tierra ahora, sí o no? ¿Tiene Cristo derecho y permiso y todo el derecho legal de hacer que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos? ¿Está usted interesado en conocer a Cristo? Entonces póngase en pie conmigo. En esta semana, el mayor empeño nuestro es motivarle a usted a estudiar la Biblia. Motivarle a usted a llenarse de la palabra de Dios. Amigo, amiga, el tiempo pasa. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Yo viví en este sector del Ensanche Quisqueya. Cuando yo vivía por acá, la primera vez que yo vine por este sector fue el año 1968.
No existía eso para allá abajo. Y la Mejía Ricara, ahí en el sector donde hace así, la calle eran de piedra, de tierra. No fue ayer. Y los prados no existían. Y esto para acá, estos ensanches, esto olvídate, esto era un monte. Desde ese tiempo yo conozco esta zona. Ahora viven millones de gente por aquí. Volví cuando tenía 18 años, 1978. Y en esa fecha yo vine a la iglesia. Por la gracia de Dios conocí el Evangelio. Ya pasaron 41 años. Y aunque no lo crean, me di cuenta que me estoy poniendo viejo. Tengo 59 años. La pregunta que me hago es, en 41 años yo he visto mucha gente perder el tiempo y perderse. ¿Qué sentido tiene vivir en este mundo y perderse? ¿Qué sentido tiene perderse? He visto gente afanarse tanto en producir que se han hecho millonarios, pero están perdidos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Asegure su salvación en Cristo Jesús. Amén. Y después haga todo lo que tenga que hacer. Pero primero asegure su salvación en Cristo Jesús. Amén. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Amén. Yo le pido en el nombre de Jesucristo, ¿le gustaría en esta semana confirmar su fe en Cristo Jesús? Amén. ¿Cuánto quieren confirmarla? Alabado sea Dios. Lea la Biblia. Mire, si no quiere leer los 4 cantos, por lo menos lea el capítulo 52, versículo 13, hasta el 53, versículo 12. Por lo menos lea esa parte, para que nos entendamos en el resto de la semana. Para mí, como dijo el pastor, es una semana de oración. Pero es una semana de oración donde vamos a ver a Cristo, vamos a conocer más de Cristo, vamos a profundizar en la persona de Cristo, declarado, anunciado, enseñado por el Dios Todopoderoso. Amén. Nadie conoce mejor a Cristo que el mismo Dios. ¿Es así o no es así? Cristo dijo, nadie conoció al Padre sino el Hijo, y nadie conoció al Hijo sino el Padre. Y si el Padre nos está enseñando al Hijo, compadre, vamos a meterle investigación a la cosa para conocer a Cristo verdaderamente. Amén. Cuando usted conoce a Cristo verdaderamente, el poder del Espíritu viene sobre usted y le transforma la vida. Amén. ¿Le gustaría tener una vida transformada? Amén. ¿Cambiada completamente? Amén. ¿Y ser una persona nueva en Cristo Jesús? Amén. Entonces levante la mano conmigo y vamos a orar. Padre amado, Padre querido, estamos felices y contentos y jubilosos de tener un Dios como usted. Padre amado, le amamos, le rogamos que envíe su Espíritu Santo a nuestra vida para que en nosotros se cumpla lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen. Que el Santo Espíritu venga y nos vaya cambiando y cambiando y cambiando, nos vaya transformando, transformando y transformando, vaya produciendo en nosotros una metamorfosis tal que nuestra vida refleje el carácter y la belleza y la santidad de Cristo Jesús. Amén. Y que la gente que nos conozca, la gente que se relacione con nosotros puedan decir, esta mujer, este hombre verdaderamente han estado en la presencia de Cristo. Amén. Señor, despiértenos antes que sea demasiado tarde. Rompa en nosotros esta dejadez, esta indiferencia espiritual. Despiértanos como usted quiera, Señor, pero no permita que nos perdamos en la manera como muchos se perderán. Inspírenos para amarle, para orar, para estudiar la Biblia, para decir a otros la salvación en Cristo Jesús. Venga a nuestra vida, Santo Espíritu, y cámbienos estos programas malos que el enemigo nos ha puesto. Que no seamos más mentes carnales, pero ahora mentes espirituales. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Romanos 12:12 cumpla en nuestra vida y que su Espíritu nos cambie y nos transforme, Señor, para bendición nuestra, bendición de la familia, bendición de la iglesia y bendición de toda la humanidad. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.
Qué gozo fue llegar hasta este momento. Hemos disfrutado de una hermosa programación que sobre todo ha honrado a nuestro buen Dios. Pero si quieres seguir disfrutando de este día de sábado, no te pierdas. Hoy a las 5 de la tarde tendremos otra vez una programación para honrar a nuestro buen Dios y es nuestro culto joven. Dios les guarde, mi esposo y yo les deseamos un feliz sábado. Que la gracia de Dios descanse en su hogar y a continuación lindas melodías para seguir disfrutando de estas horas. Bendiciones. Los heraldos celestiales cantan con sonora voz, gloria al Rey recién nacido que del cielo descendió. Paz, misericordia plena, franca reconciliación entre el Padre agraviado y el mortal que le ofendió. Salve, príncipe glorioso de la paz y del perdón. Salve a ti que de justicia eres el divino sol. Luz y vida resplandecen a tu grata aparición, y en tus blancas alas traes la salud al pecador. Nace manso despojado de su gloria y esplendor, porque no muramos todos en fatal condenación. Nace sí para que el hombre tenga plena redención. Nace para que renazca a la vida el pecador. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre pueden me faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera pueda estar en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré.
Sonríe, sonríe, Dios cree en ti. Tal es la vida del Hijo de Dios, hay esperanza para mejor. Dios cumplirá su propósito en ti, Él siempre estará cerca de ti. Gran estima a los ojos de Dios, tu vida está en sus manos, Él es tu formador. Sonríe, sonríe, Dios cree en ti. ¿Cuál es la vida del Hijo de Dios? Hay esperanza para mejor. Dios cumplirá su propósito en ti, Él siempre estará cerca de ti. Sonríe, sonríe, Dios cree en ti. ¿Cuál es la vida del Hijo de Dios? Hay esperanza para mejor. Dios cumplirá su propósito en ti, Él siempre estará cerca de ti. Él siempre estará cerca de ti. Cada vez que yo medito la grandeza de tu amor y al estar en tu presencia me doy cuenta de quién soy, que sin ti yo nada valgo, tú eres mi creador. Oh mi Dios, te necesito, solo tú me das valor. Solo quiero y decirte que ante ti estoy, que sin ver mi condición me entrego a ti, mi Dios. Que me limpies y me cambies con el toque de tu amor, para así poder servirte para siempre, mi Señor. Estoy, que sin ver mi condición me entrego a ti, mi Dios. Que me limpies y me cambies con el toque de tu amor, para así poder servirte para siempre, mi Señor. El perdón que necesito solo en ti lo puedo hallar, ya que solo nada puedo en mi vida transformar. Es por eso que deseo esa paz que puede estar, que al mirarme todos vean que en mi vida tú estás. Solo quiero y decirte que ante ti estoy, que sin ver mi condición me entrego a ti, mi Dios. Que me limpies y me cambies con el toque de tu amor, para así poder servirte para siempre, mi Señor. Solo quiero y decirte que ante ti estoy, que sin ver mi condición me entrego a ti, mi Dios. Que me limpies y me cambies con el toque de tu amor, para así poder servirte para siempre, mi Señor. Para así poder servirte para siempre, mi Señor. Para así poder servirte para siempre, mi Señor.
Ya puedes sintonizar nuestro canal AIR Canal en la plataforma de Roku. Puedes buscarnos como Canal Adventista y encontrarás AIR Canal. Llegó lo que esperabas, AR Música, donde podrás escuchar música cristiana seleccionada en las mejores plataformas musicales en las redes sociales. Búscanos en Amazon Music, en Spotify, YouTube Music, Apple Music y las mejores tiendas musicales en línea, colocando la palabra AR Música.